Este hecho le allanó a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de nuestro país en todo el conflicto. Este hecho generó una polémica entre ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecido por el gobierno británico, alrededor de las islas. Es el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear. Pocos minutos antes de las 16 horas de ese día, el submarino Conqueror recibió la orden de hundir al Belgrano. A las 16:02, mientras los artilleros que se encontraban de guardia probaban algunos mecanismos y la Torre 2 buscaba posibles blancos en el horizonte, el buque se sacudió violentamente fruto de una poderosa explosión, seguida del cese inmediato de energía e iluminación que paralizó a los 1093 tripulantes. Este fue el primero de los torpedos MK-8 lanzados por el Conqueror desde una distancia de 5 kilómetros aproximadamente. Aunque solo los dos primeros dieron en el blanco, el tercero golpeó en el casco del buque Bullard sin explotar. Este instructor también estaba cerca, una fragata. El capitán del submarino declaró después que la elección del arma usada fue dictada por la antigüedad del mismo crucero. Un torpedo de la Segunda Guerra Mundial hundiría a un crucero del mismo periodo. El primer torpedo mató a 274 tripulantes. Unos momentos más tarde, una segunda explosión se produjo a la altura de la proa de la nave. Este segundo impacto provocó el desprendimiento de 12 metros de la proa del barco. Inmediatamente comenzó la inclinación a babor, cesó la fuerza motriz y se apagaron las luces. La generación eléctrica de emergencia también quedó inutilizada. Hacia las 16:05 horas se dio la orden del zafarrancho de siniestro, pudiendo constatarse que únicamente las líneas con la central de control de averías estaban totalmente disponibles. Esta se encontraba en la cubierta 05. Los puestos de combate de control de avería distribuidos en todo el buque estaban en una situación muy crítica. Había sido gravemente afectado por las explosiones y los daños causados eran demasiados y muy importantes como para controlarlos con los medios disponibles en ese momento. Se inició la apertura de las puertas estancas que daban a la cubierta principal para permitir agilizar la evacuación de las zonas inferiores, tarea extremadamente complicada debido a que la red de parlantes había quedado fuera de servicio. En la cubierta principal se localizaba la central de comunicaciones. El responsable de la misma ordenó el procedimiento necesario para esas situaciones, incluyendo el embolsado de las claves secretas en bolsas lastradas. Estas bolsas fueron arrojadas luego al mar. El personal de la central colocó activamente en todo lo que fue necesario. Una cubierta más abajo se encontraba el cuarto de radio y cercano al camarote del comandante se encontraba el centro de información y combate del buque. Los daños en esta sala fueron variados y provocaron algunas heridas al personal por caída de tuberías, parte del tablero de información. Pese a la oscuridad y otros inconvenientes, todo el personal salió y logró llegar a la cubierta principal. Los compartimientos de las máquinas C1 y C2 fueron afectados por el primer torpedo británico. El impacto fue justo en la cuaderna 106 del mamparo Popel del compartimiento. La explosión no dejó sobrevivientes en ese sector. La sala C1 tuvo un repentino corte de energía, pues los generadores principales 1 y 2 habían cesado ya de operar. El comedor de la tripulación, ubicado sobre el compartimiento C2, fue el área más afectada y donde más efecto tuvo sobre la tripulación. Debido al humo, las linternas individuales no lograban alumbrar más allá de 30 centímetros. Los tambores de combustible del helicóptero fueron arrojados al mar para que no explotaran. La central de tiro pudo ser evacuada rápidamente gracias al inmediato funcionamiento de las linternas, ya que el zafarrancho de siniestro se había dado justo en el momento en que los problemas comenzaron a agravarse. Las torres 4 y 5 de popa, el humo que salía era muy denso.
puesto que el torpedo había impactado en las proximidades de la cámara de proyectiles de la Torre 4 y su correspondiente Santa Bárbara. Las unidades de control de avería definieron al sector como área de destrucción total. La enfermería se situaba en la tercera cubierta. Cuando las explosiones se produjeron, el encargado de guardia organizó el desalojo en medio de la oscuridad reinante. Poco después llegó el médico cirujano que comenzó a prestar ayuda a los heridos y quemados. Un enfermero comenzó a recibir personal que llegaba desde popa, bañados en petróleo y con quemaduras, proveyéndose de sábanas y cubrecamas. El trabajo de primeros auxilios era intenso. Además de los heridos y quemados, se debió atender a los hombres con principios de asfixia debido al humo. El personal de sanidad corría por las cubiertas bajas, revisando los camarotes para que no hubiera personal malherido, que pudiera quedar abandonado en el momento que concluyeron en que no había internados en la enfermería y que los camarotes estaban vacíos. Se procedió a recoger mantas y se dirigieron hacia la cubierta. Durante esos minutos el personal comenzó a dirigirse a las estaciones de abandono asignadas. El buque tenía 72 balsas salvavidas, de las cuales 62 eran las necesarias las necesarias y el resto eran de reserva. Las órdenes llegaban a través de simples megáfonos de mano y se retransmitían gritando lo más alto posible. Abundaban los heridos, quienes llegaban cargados a hombros de sus propios compañeros. El jefe de sanidad, una vez supervisada la evacuación de los internados en la enfermería, se dirigió también a la cubierta y junto a otro oficial de sanidad aplicó morfina a los casos más graves. A las 16:10 la inclinación, o sea la escora, aumentó 1 grado por minuto, por lo que el barco ya tenía 10 grados a babor. El casco comenzó a hundirse con mayor incidencia de popa, debido a la gran entrada de agua al hangar y a la sala de máquinas. Como prevención se comenzaron a arrojar las balsas al agua, que se abrieron automáticamente al caer. Quedaron flotando al costado, sujetas por las amarras. Pocos minutos más tarde se estabilizó la inclinación y creó la esperanza de que el buque se mantendría más tiempo a flote. Por la rapidez de los sucesos, algunos tripulantes llegaron a cubierta muy desabrigados y se les comenzó a auxiliar con lo que se tuvo a mano. Se improvisaron una especie de ponchos a partir de las mantas de lana de las camas. Varios intentaron el descenso y las cubiertas inferiores para ayudar a sus compañeros, y algunos perdieron su vida en ese intento. A las 16:23 horas, el comandante Héctor Elías Bonzo dio la orden de abandonar la nave. Comenzó así la maniobra de abandono. La marejada que había dificultó la visión y comunicación entre las balsas, por lo que algunas quedaron sobrecargadas con 30 personas y otras subocupadas con no más de 3 personas. A las 16:50 la escora de 60 grados preanunciaba el hundimiento, y en 10 minutos el crucero fue engullido por las aguas aproximadamente en el punto 55 grados 24 minutos sur, 61 grados 32 grados oeste del océano Atlántico. Después tenemos el relato del tema de rescate, pero me gustaría si hay algún tipo de coincidencia y en función más o menos de este panorama general. Acá Osvaldo está encargado de la parte de avería, control de averías, porque ahí puede enriquecernos un poco más en esta información. Sí, todo lo que dijiste, buenos días a todos. Todo lo que dijiste es plenamente correcto. La labor nuestra no pudo efectuarse debido a que el impacto del primer torpedo fue tan grande y en el lugar, aproximadamente entre estas cubiertas, había tanques de combustibles, dormitorios que ocupaban todo el ancho y tenían más de 20 metros de largo, Santa Bárbara, como dijo él en su relato, y la sala de máquinas, que era nuestra propulsión. Fue tan grande y tanto el caudal de agua,
la explosión por rozamiento que se produce, el humo que se expande, que justamente, como decía él también, a 30 centímetros las linternas no podían alumbrar. En el momento del impacto, él decía se escoraba. Escorarse es esto. Tuvo 17 grados de escora primeramente a los 5 minutos, así que fue casi imposible incluso transitar por las cubiertas. Debido a las prácticas que teníamos constantemente, está catalogado como el más milagroso en la historia de las guerras navales, porque nos salvamos 770 personas y bueno, murieron 323 héroes. En mi caso, a mí me comprendía cubrir todo lo que ustedes ven desde la cubierta principal para arriba. Mi estación de control avería y mantenimiento y reparaciones se encontraba en este sector. Era la estación número 1. Cuando allá 15 minutos antes me dirijo hacia el dormitorio a despertar a uno de los chicos que me tenían que tomar el relevo al puesto de combate, y bajo un piso, me dirijo hacia este lado, estaba ahí despertando a estos chicos y obviamente, como éramos bastante remolones después de tantos días, nos quedamos un rato esperando para que se levantaran, donde estaba charlando yo con un amigo, Ortiz Restituto, un correntino, una persona excelente, maravillosa. Tengo excelentes recuerdos de él porque como profesional lo aprendí todo de él, ya que era una persona maravillosa. Se produce el impacto, nos mueve, quedamos totalmente a oscuras. El que estaba enfrente mío alcanza a saltar hacia mi lado izquierdo, para donde estaba el dormitorio. Inmediatamente el fuego que venía de este lado, lo único que pude hacer fue taparme la cara con las manos. Se produce el segundo impacto que me hace perder el equilibrio, me caigo de rodillas, alcanzo a levantarme agarrándome del marco de las puertas y ahí noto que estaba lastimado. Sentí como se me desgarraban la piel de las manos. A esta distancia quise verme las heridas y no pude. Fíjense cómo el humo rápidamente se dispersó por todos lados y claro, yo hacía bastante tiempo que estaba a bordo del crucero. Mi llegada había sido allá por el 1 de diciembre del año 77. Una de nuestras principales funciones era conocerlo. Así que cuando yo llegué, Ortiz me daba un escrito y me decía, "Andá, fíjate qué hay en este lugar", y gracias a eso pude conocer los 635 compartimientos que tenía el crucero Belgrano. Gracias a eso, en la oscuridad del momento, sabíamos que todas las puertas tenían un umbral de más o menos 20 centímetros. Sabíamos que dónde estaban, sabíamos lo que había en el lugar, así que tanteando con el pie atravieso ese dormitorio, en donde pude tocar con la punta de los pies varios cuerpos y apoyándome con los codos, veo una luz que ingresaba más o menos en este sector, de este lado, de la cubierta principal. Me dirijo hacia ese lugar y sabía ya dónde estaba, sabía lo que era, una salida, una escalera que me llevaba hacia la cubierta principal, y con la ayuda de un chico, un santafesino, Ernesto Failo, pude salir a cubierta principal. Tenía un reloj como este, el que había tomado bastante temperatura. Le digo, sácamelo porque me estaba quemando. Todavía se pueden ver, después de tantos años, la falta de pigmentación en la piel,
Tuve quemadura de segundo grado profunda en toda la cara, en las manos, alrededor de los tobillos, y por suerte no se me destruyeron los tejidos. En los tobillos, porque parte de nuestro uniforme consistía en unas medias negras de nylon que al contacto con el fuego obviamente se fundieron en mi piel, se derritieron. En ese momento me dice Failo, ¿qué hacemos? Le digo, anda a tu balsa. Cada una de estas pequeñas cosas que ustedes ven acá son balsas salvavidas, están dentro de una caparazón. La misma están sujetas al casco, a cualquier parte del casco. Todos teníamos destinados una balsa. Había 72 balsas en el crucero, las mismas, nosotros éramos 1093 de tripulación, así que sobraban. Él se dirige hacia su balsa, yo le digo me voy a buscar a los médicos. Los médicos estaban distribuidos en distintos lugares del barco. Uno de los puestos de sanidad estaba debajo del puente de comando, así que me dirijo hacia ese sector. Cuando llego ahí sale justo un enfermero, me dice quédate quieto, quédate tranquilo, ya te atiendo. Así que él revuelve en su mochila, saca una jeringa y me inyecta morfina en las piernas, esperando a que se produjera el abandono, obviamente, porque era inminente debido a las condiciones. Imagínense que esto desde las 4 a las 5 desapareció. Nosotros experiencia no teníamos, en experiencias reales, todo era práctica, pero estábamos conscientes de dónde estábamos. Cuando hacíamos una práctica competíamos con el resto de los departamentos. ¿Qué son los departamentos? Los artilleros, por ejemplo, forman el departamento de artillería. Nosotros pertenecíamos al departamento máquinas. Estaban los del departamento de electrónica, ¿sí? Entonces competíamos a ver quién cubría más rápido el puesto de combate. Eso nos ayudó constantemente. Imagínense que el día primero tuvimos, yo largo mi puesto de combate a las 4 de la mañana. A las 6 tocaron cubrir puesto de combate. Había dormido 2 horas y estuvimos hasta las 11, cada uno, toda la tripulación, cubriendo los puestos de combate. Nos fuimos a almorzar, los que teníamos que cubrir la guardia de 12 a 4, así que no pudimos descansar. Fueron unos días, ese fue el día de más tensión que tuvimos. Y al otro día obviamente se produce el hundimiento, pero uno reniega en ese momento, pero nos sirvió, nos ayudó muchísimo para poder después salir de ahí adentro, porque habremos tenido, calculo yo, de 35-40 minutos para poder salir, y creo que estoy exagerando, y encima ayudar a todos los heridos. Así que cuando a mí me inyectan morfina, alcanzaron a traer a muchos heridos, gente que estaba completamente completamente quemada. Cuando ordenan el abandono, esto lo cuento siempre porque para mí es, creo que todos tenemos un angelito que nos cuida. Yo estaba sentado de este lado en el piso, sin poder agarrar absolutamente nada. Hago fuerza contra distintas ménsulas que siempre hay en los barcos, me pongo de pie, y nosotros ya hacía 16 días que estábamos navegando, estábamos bastante sucios. Sin embargo, de este lado aparece caminando un muchacho, un chico, que no sé quién era, no pude distinguir su cara. Sí considero que era mi angelito de la guarda, porque estaba impecablemente vestido y te juro por Dios que irradiaba una cierta luz alrededor de su cuerpo. Me dice, en el buque hay amarras por todos lados. Me dice, yo voy a tensar esta soga y nos vamos hacia el lugar más inclinado o más escorado, o sea, la banda de babor, porque para vos te va a ser más fácil acceder a una balsa. Entonces pongo la soga debajo del brazo, él la fue tirando y de ahí
nos cruzamos hacia el otro lado. Con la suerte de que había una balsa cerca, le hacemos señas, me tiro a la balsa y te cuento que eso es lo que... bueno, este muchacho se dirige hacia la proa, nunca más lo vi. Y te puedo asegurar que conocía a la mayoría de los que estaban. Esto es lo que yo creía que me había pasado. Los efectos secundarios de la morfina a veces son, nos provocan ciertos bloqueos mentales. O el shock por lo que estábamos viviendo, también la mente es muy inteligente. Y en agosto del año pasado, yo esto lo hago hace varios años ya, y contaba esa historia, que me había tirado una balsa. En agosto del año pasado, inaugurando un monumento al general Alvear Mendoza, me encuentro con un chico, me dice, no, vos no te tiraste a la balsa. Claro. Me asusté primeramente porque ¿cómo vos vas a contar mi historia? Lo que a mí me pasó, me dice, no. ¿Sabes qué pasó? Me dice, vos te tiraste al agua. Y todavía tengo recuerdos que los tengo en mi mente como voces, claro, les voy a contar, pero no tengo imagen. Que eso es lo que hace la mente, ¿no? Nos cuida de ciertas situaciones. ¿Qué pasó? Dice, yo estaba con mis compañeros remando en la balsa y vos saliste de abajo del agua. O sea que no me tiré a la balsa, me tiré al agua. De ahí a que no tengo marcas en la cara y tampoco en las manos. La temperatura del agua, imagínense que uno no podía estar más de 5 minutos en el agua porque moría de hipotermia. Cuando uno se quema con cualquier cosa, lo primero que hace es meter la mano debajo del agua. Teníamos 10 grados bajo cero, sensación térmica 22 grados bajo cero. ¿Qué hizo eso? Cauterizó mis heridas. Por eso no tengo marcas en ningún lado. Encima Salado dice que cuando él estaba remando con las manos, yo salí de abajo del agua, lo agarré y él no dudó en tirarme arriba de la balsa. Pasamos las primeras 24 horas soportando la tempestad del lugar. La cuenca de los Yaganes, el estrecho de Lemer, son muy temidos por la mayoría de los navegantes. En la historia de la navegación hay infinidades de barcos hundidos por la bravura del mar. Teníamos olas desde 10 a 12 metros. Me acuerdo que dentro de las primeras 24 horas, a merced del agua, esas olas caían encima nuestro y los que estaban bien tenían que hacer maravillas para poder levantar el techo, se acumulaba el agua. Se habían roto los dos cierres, así que el agua entraba por un lado, salía por el otro, y la que no, los muchachos, mis compañeros, la tenían que sacar con lo que teníamos dentro de la balsa. Dentro del equipo de supervivencia había trapos, había algunos jarros, los mismos gorritos nuestros que pasan a ser como un pequeño recipiente. También los nuestros eran blancos, este es de servían para poder sacar el agua de dentro de la balsa. Después de las primeras 24 horas, ¿qué hace? Hay un kit de supervivencia. Lo primero que hacen, dice, había en un rincón había un suboficial, un compañero nuestro, también control averías, y le dice a José Módica, este chico cordobés que me aclaró mi historia en Mendoza, y le dice, cuidado a Fernández. Yo no tengo la cara de Módica, pero sí tengo la voz. Cuando nos encontramos acá, él me dice, vos acordate que en un momento yo te dije, quédate tranquilo, yo te voy a cuidar. Tengo grabadas esas frases en mi mente. Y bueno, después de las primeras 24 horas, él saca el kit de sanidad, los primeros auxilios que había ahí, así que me coloca crema para las quemaduras, una venda.
le dice al resto de la tripulación, éramos 19 dentro de la balsa, que iba a tomar agua, porque obviamente las quemaduras estaban pidiendo líquidos. Así que me da 2 sorbos de agua y el resto, creo que fueron 2 o 3 nada más, tomaron un pequeño trago, porque no sabíamos el tiempo que íbamos a pasar dentro de la balsa. Después me acuerdo que se hace de noche, justo antes de atardecer vemos un avión, un Neptune de la Fuerza Aérea, de la Armada, muy bien, que nos hace un círculo arriba nuestro, nos mueve las alas. Nosotros en el kit de supervivencia teníamos bengalas, espejos, linternas, haciéndole señales, dando gracias a Dios porque sabíamos que en poco tiempo ya nos iban a rescatar. Lo primero que hicieron fue el resto de la tripulación, mis compañeros, fue darme sus bolsitas de agua para que tomara más, porque sabían que el cuerpo me seguía demandando más líquido. Y allá pasada las 3, 4 de la mañana aparece el aviso Gurruchaga, un buque de más o menos 70 metros, que estaba levantando todo lo que se encontraba en su camino. Llegó a levantar 372 tripulantes. Fue el que mayor sobrevivientes rescató. Y el día, me acuerdo que ahí me tiraron arriba de una mesa, me sacaron toda la ropa que tenía, me ofrecieron sopa, licor, chocolate, y yo le dije en ese orden, porque ya estaba entrando, empecé a temblar, el cambio de temperatura, de tomar, encima lo agarraba y tomaba, no podía notar el cambio de temperatura del frío que tenía. Entré en un estado de shock y empecé a temblar. Estuve un buen rato temblando ahí. Mónica me observaba desde un costado. Y bueno, después que me tranquilicé, me llevaron a creo que era el comedor de los suboficiales y oficiales, porque tenía una alfombra, me taparon. Obviamente debía haber habido alguna medicación porque me quedé dormido. Cuando me desperté me estaban bajando en el Hospital Naval de Ushuaia. Esto fue el día 5 a la tarde, y obviamente ahí fui revisado por nuevos médicos. Me acuerdo que me quisieron cortar este anillo que tengo puesto, lo tuve que retar al muchacho porque le mandó la sierra así nomás, y obviamente la plata toma temperatura enseguida y me quería quemar más todavía. Así que después me dieron otra medicación, me subieron a un avión, me trasladan a Bahía Blanca. En Bahía Blanca, de la base de Comandante Espora, me trasladan al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Ahí ingreso, calculo que el día 6 o el 5 de la noche, no tengo idea. Previa medicación, otra vez estuvimos en una sala más grande que esta. La sala estaba completamente esterilizada debido a la gravedad de nuestras heridas. Estuve 15 días más o menos ahí, éramos 8. Solamente le veía los ojitos a la gente que entraba. Y cuando me pasan a una sala común, bueno, ahí empezaron a llegar mis compañeros, los que estaban bien. Iban a visitarme. Estuve 30 días más en el hospital, en la sala común, hasta que me repuse. Los médicos no se explicaban lo milagroso de la recuperación tan rápida que tuve. Pero después estuve hasta diciembre del año 82 sin poder hacer absolutamente nada. Me acuerdo que me incorporan y me mandan a la base aeronaval de Ezeiza y me mandan a un taller. Me dan dicen, mira, pasa esto a la voladora, me dijeron. Y así como me acerqué, lo tiré, no pude soportar el peso, el frío. Psicológicamente se ve que todavía no estaba preparado, así que me mandaron a una oficina a escribir. Y estuve así hasta fines del año 84.
Y el año 84 solicito la baja, me retiro de Marina por voluntad propia. Y bueno, lo que digo siempre, nos seguimos peleando la guerra afuera, seguimos combatiendo por nuestros derechos. Bueno, buen día. Mi nombre es Guillermo Carro. Fuimos compañeros con Ariel en la escuadrilla de helicóptero de la Armada, la primera escuadrilla aeronaval. Bueno, en mi caso... Acá está el helicóptero. Algo parecido. Bueno, en mi caso fui designado con 7 mecánicos y 2 pilotos al crucero, o sea, nosotros teníamos asiento en la base naval Comandante Espora, que es el aeropuerto de Bahía Blanca. Ahí estaba el grueso, la Fuerza Aeronaval 2 creo que era, y estaba la mayoría de las escuadrillas de la Armada: exploración, antisubmarina, helicóptero, ataque, Los 4 pool, super estandarte, los trackers, los Neptune, que el avión nos habitó a nosotros. Y en la toma de las islas estuve embarcado en el portaaviones. No sé, vos estabas haciendo la campaña. Yo estaba en Antártida. Salimos a navegar en el portaaviones y... O sea, una etapa de navegación normal. Normal lo era por la cantidad de aviones y helicópteros y repuestos y armamentos que tuvimos que cargar. Aparte, todos los fines de semana, tenía 19 años, venía a mi casa, yo vivía en Lavallón, donde sigo viviendo. Y viene un compañero, yo fui a buscar a las oficinas, que se llama el Letal, la orden de descuento para el ferrocarril, y me dice, no te puedo decir porque estás en la lista de embarque. Digo, ¿cómo embarque? Digo, un jueves, así que embarque. Por lo general las etapas de navegación se sabían con bastante tiempo. Y bueno, estaba en la lista, había listado varios barcos, y estaba en la lista del portaaviones. Y bueno, navegando nos enteramos que íbamos a tomar la siesta. El comandante nos habló por megáfono, o sea, comunicación interna, porque una vez que los buques salen, no se vive o sea, no es tan estricta la disciplina como en puerto. O sea, hay más, puedes dejar de afeitarte, podés, qué sé yo, no levantarte a la mañana, qué sé yo. Mientras cumplas tu trabajo y el buque funcione bien, digamos que esas licencias se dan. Habló el comandante, cuando salimos a navegar, nosotros zarpamos el 28 de marzo, y el 30 dijo: señores, les habla el comandante, capitán de navío, no sé, nuestra misión es esta, así que cada uno a cubrir los puestos de combate como corresponde, papá. Dijimos, bueno, dijo, empezamos a mirar alrededor, todos fierros. Bueno, volvimos de Malvinas, se tomaron las islas. Pasó justo esa Semana Santa, vuelvo a mi casa, estoy, Semana Santa en casa, vuelvo a la escuadrilla el 12 de abril. Había una lista de, ¿cómo se llaman los transparentes? La lista de buques, cada helicóptero designado, con pilotos y mecánicos, y el tipo de armamento que tenía que llevar cada helicóptero, y el tipo de mantenimiento que había que hacerle, porque el mantenimiento se hacía según la cantidad de horas de vuelo que llevaba. O sea, un helicóptero tenía 25 horas de vuelo y la próxima inspección era de 50. Si tenía 75 horas de vuelo, o sea, cada inspección es distinta, entonces el mantenimiento es distinto. Y yo no estaba en ninguna lista. Digo, si no hay más barcos para navegar, todavía faltaba el Piedrabuena. Digo, bueno, el otro día, el 13, viene Pérez Washington, un teniente de navío curso caso, que todavía bigote tipo Aníbal Fernández, por acá, chiquitito así, malo, y entra, en realidad yo me especialicé dentro de la mecánica en armamento. O sea, éramos todos mecánicos, pero en tiempo de guerra estaban las especialidades. Estaba el electricista instrumentalista, estaba el supervivencia, estaba el que se encargaba de la hidráulica, el que se encargaba solamente de las turbinas. O
se manejaba por team de trabajo la escuadrilla. Y yo me había especializado en armamento, así que al departamento de armas, bueno, viene y dice, salió la navegación para el crucero Belgrano. Y estaba Abel Tello, que era otro compañero, y Robles, y Tello había sido designado en la Hércules con el Céline, con los helicópteros Céline. Entonces dijo, bueno, acá tengo 2 cabos, dice que saben muy bien el trabajo, hace 2 años que están en la escuadrilla, no va a tener problema porque teníamos que llevar misiles aire-superficie, que había que hacer, digamos, la instalación eléctrica y armar el misil cuando el misil se empieza a colgar. O sea, el misil viene en 2 contenedores y se empieza a armar desde el motor en la rampa. O sea, no se cuelga el misil armado. Entonces se van sacando las partes del misil, se empieza a colgar en la rampa y lo último que se pone es la cabeza explosiva, y después están los pines de seguridad, que son unos alambres largos, acerados, que eso cuando se saca alinea el tren de fuego. O sea, está en condiciones de ser lanzado. Y si hay una navegación al crucero Belgrano, quiero 2 armas. Y dice, bueno, acá tengo los cabos. Y dice, no, pero... Y dice, lo quiero usted con un cabo, porque el encargado era su oficial mayor, que estaba por retirarse. El tipo conocía los helicópteros desde que lo fueron a buscar a Francia. Entonces dijo, bueno, Carro ve conmigo. Digo, bueno, así que, bueno, me dio la lista su oficial mayor y me dijo, bueno, armate esto. Vino un camión a buscar todo el mantenimiento de la puerta del hangar y yo me olvido el casco en la guardia del hangar. Disculpen porque soy medio así. Hoy mi casco de vuelo se encuentra en el Museo de Lomas. Por eso no traigo las cosas, porque hay muchas cosas que ya las fui dejando. Ya, ¿para qué van a estar en mi casa? Para estar guardando. Bueno, nos embarcamos por tierra y el helicóptero se embarca en puerto, cosa que nunca hacía la escuadrilla. Siempre la escuadrilla embarcaba cuando los buques salían del canal, en Puerto Belgrano. Y ese día embarcó el helicóptero, vinieron los pilotos, teniente Calisto, teniente de fragata y teniente de corveta Carranza. Y después, bueno, los 7 mecánicos. Y me embarqué el martes 13 de abril del 82. Más o menos así como para dejar. No tomo como mala suerte el 13 igual, no soy de cabulero. Salimos a navegar el 19, el 16, viernes 16, y el buque toma proa al sur y quedamos en estación en la Isla de los Estados. Hubo que cambiar unas municiones de 6 pulgadas que estaban vencidas. Les cuento esto porque esto lo escuché de boca del comandante. Hubo que cambiar municiones vencidas y reabastecerse de víveres. Entonces entra y un suboficial tuvo un accidente, se golpeó la cabeza, porque las escaleras no son como las escaleras de acá. Las escaleras de los buques son muy empinadas, son de acero inoxidable y bueno, un tanto peligrosas. Y uno le toma confianza, bueno, un hombre se cayó, bueno, el buque entra a Ushuaia, ahí hacen el abastecimiento y cuando salimos a navegar se suma el destructor Piedrabuena y el destructor Burruchaga y el aviso de Burruchaga al grupo de tarea 79.3. Ese era el nombre del grupo de tarea de los 4 buques. El día 1 de mayo viene el buque Puerto Rosales, un buque de petróleo, y nos da combustible. Que hay fotos, hay testimonios, porque desde el Puerto Rosales han sacado fotos de la maniobra del paso del combustible. Van navegando los 2 barcos, tiran mangueras, prenden las bombas, prenden las bombas y pasan por distintos sectores de buque a buque a llenar los distintos tanques, porque no es que tiene un tanque, los buques tienen quizá, ¿cuántos tanques tienen? 30, todo el largo, por ahí tiene 50 tanques de combustible
Bueno, y esa fue una tarde de sol hermosa, un mar de aceite increíble, nada que ver a lo que pasó el 2 de mayo. Cuando nosotros nos embarcamos, quiero volver, como el buque estaba súper poblado de gente, a los aeronáuticos nos dieron distintos camarotes, o sollados. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El helicóptero lo guardamos en el hangar. Y en el hangar había camas desarmadas. O sea, estaban los elásticos todos apilados de un costado y los respaldos del otro lado. Dijimos, dice, ¿para qué vamos a estar todos desparramados si suena una alarma que tenemos acá del helicóptero y tiene que venir uno de proa, el otro de la mitad, el otro... Bueno, eso nos permitió a nosotros salvarnos, porque armamos el dormitorio en el hangar. Y hasta el cabo principal, que había un cabo principal, Gómez, que ese cabo principal no lo vi nunca más, porque él vino a la escuadrilla solamente para navegar en el crucero de comunicaciones. O sea, era el encargado de todo el servicio de radio. ¿Es que fue por mí? ¿Fue por vos? Claro, porque a mí me había mandado justamente, yo volví de Georgia, de la Antártida, fui a Georgia, a la toma de Georgia. Bueno, tuvimos un combate, tiraron un Puma de ejército, y bueno, después del combate trajimos de rehenes los Marines, y bueno, volvemos a la escuadrilla, y bueno, se vuelve a hacer, como decíamos, ¿no? Preparan las nuevas tripulaciones para salir, y bueno, nosotros también éramos los más modernos de ahí, claro, con cierta práctica, y bueno, claro. Entonces siempre éramos los primeros en salir. Cabo principal tenía sus camarotes, y dijo, no, me quedo con ustedes, porque como que uno le esquivaba el medio del barco, qué sé yo, uno, aparte las experiencias eran día a día, porque nadie tenía experiencia en guerra, ni siquiera el comandante. Si bien uno, yo entré en la marina, porque ellos me encantaban los aviones, me encantaban, yo vivía cerca del aeropuerto de Seiza y vivía despegar los aviones y vivía, qué lindo sería volar algún día, o sea, el hecho de estar y palpar el fierro, no sé si me explico, o sea, no volar como, sino palpar el fierro. Y bueno, me incorporé a la Armada como, y cuando vi que tenía especialidades de aeronáutica, digo, bueno, me tiro de cabeza aeronáutica. Bueno, volvamos al crucero. Bueno, la noche de la madrugada del 2 de mayo, como dijo Osvaldo, estuvimos en alerta roja, fuimos a comer al mediodía, y volviendo al helicóptero, el helicóptero no era un helicóptero diseñado para este buque. Por lo general los hangares, los helicópteros aterrizan en una plataforma de vuelo y el helicóptero entra sobre la misma superficie, entra al hangar. Acá, esta grúa, nosotros le poníamos un gancho al rotor, teníamos que buscar la parte de los helicópteros, se ve algo. Teníamos que poner un gancho en el medio del rotor con una pluma desde acá. Teníamos que rebatirle, o sea, le teníamos que poner las perchas que se usaban en los hangares, o sea, rebatir las aspas y tener una maniobra por lo menos de 10 soldados de un lado y 10 soldados del otro con distintos cabos, distintas sogas, porque la tapa del hangar era más chica que el largo del helicóptero. No, una maniobra que llevaba por lo menos una hora. Entonces, con esta grúa levantamos el helicóptero. Se corría esta tapa para acá, para que el helicóptero pueda estar encubierta. Esta torre tenía que poner los cañones hacia este lado o hacia el otro. Acá está el helicóptero con las perchas puestas, Ahí estaba listo, y acá está la grúa. Acá estaba listo para ser guardado en el hangar. Las perchas son los sujetadores. Las perchas son los sujetadores de las aspas cuando se rebaten, cuando van para atrás. Perdóname que no lo vi bien, ¿qué es Alouette? Un Alouette, Alouette 3. Sí. Francés. Un Alouette 3. Estaba en las cuadrillas. No, los hago en escala, ¿no? Ah, bueno, quiero uno. Bueno. Para esto se necesita energía eléctrica, y lo primero que pasó cuando pegaron los torpedos fue el cese total de cualquier tipo de energía.
Aparte necesitamos el buque nivelado para poder sacar el helicóptero, porque el helicóptero había que entrarlo y después, o sea, entrarlo y aterrizarlo abajo y después sacarlo de la misma manera que lo entraba. Una improvisación tremenda. Nosotros llevábamos 8 misiles en contenedores que los teníamos en un cuartito por acá. Acá había una puertita que era un cuartito de mantenimiento que teníamos nosotros, aparte del hangar, y los misiles estaban en la cubierta. Y después más o menos el resumen, ¿cómo puedo decirle? A mí me cuesta mucho Yo nunca pude, conocer en profundidad, siempre palabras cortas, breves, ¿no? De lo que fue el tema de las balsas. Fue la parte más dura. A mí me cuesta entrar en profundidad. Ojalá yo pudiera contarle, como cuenta Osvaldo, que no hay forma de no quebrarse acá. Imagínense que, como dijo él, nosotros sabíamos que todo era práctica. La experiencia lamentablemente se adquiere con los hechos, de la única manera. Si bien practicábamos combates, sabíamos que no eran real. El subconsciente nuestro sabe que no es real. Sin embargo, en el momento del hundimiento, nosotros tomamos las decisiones que teníamos que tomar en el momento justo y gracias a eso se salvaron. Nos salvamos. 770. Primero el entrenamiento, el adiestramiento, por más que lo puteábamos al comandante otra vez a Barrecho de Abandono, y tomaban los tiempos en las balsas. Yo tenía una de estas balsas de acá, como estaba en el hangar, salía por una torreta que estaba por acá, un tambucho, o sea que es la tapa de una escalera, y una de estas balsas era la nuestra, y tuvimos que tirar la balsa de este lado. Y después decíamos, no, frío, che, menos mal que salimos hasta la balsa, ¿no? Y menos mal que sabíamos por qué pasillo había que salir, porque aparte nos decían, los que están allá tienen que salir por tal lado, los que están, bueno, tiempo, boom, zafarrancho de abandono, estuvo el comandante en el puente y toda la tripulación a laburar. Pero aparte el que cocinaba tenía que dejar de cocinar, el lavandero tenía que, o sea, todo el mundo dejaba de hacer lo que estaba haciendo, pero eso pasaba en todas las unidades, no solamente en el crucero. sí, aparte había un orden de circulación. Claro, no podés ir de acá, no podías ir por cualquier pasillo o por cualquier escalera, vos tenías que salir por donde te correspondía. Si vos tu puesto de combate es este, tenías que salir por acá y por esa escalera. Por eso fue ordenado y mucha gente llegó al gobierno. En el caso mío, bueno, pegan los torpedos, estábamos durmiendo en el hangar y viene Néstor Sheffer, un compañero nuestro, que está por acá, buscando donde llegamos a ir y nos rescatamos. Sheffer, nosotros teníamos un traje antiexposición, se llamaba. Eso para caer, en caso de un accidente aéreo en agua, podés vivir 5 horas en el agua. No lo mismo que 5 minutos. Pero en contacto adentro de una balsa podía estar el tiempo que quisiera. Solamente este muchacho Sheffer pudo agarrar el traje antiexposición, que lo teníamos todo preparado. En el sacudón de los torpedos, todo lo que teníamos acomodado en un caso de emergencia, voló todo. Las cosas ya no estaban en su lugar, era todo oscuras. Esto no. Ahí está Sheffer. Disculpame, ¿y esos trajes que me decís, no eran los mismos que usan los buzos tácticos? No. ¿Eran superiores? Era otra cosa. Porque es para vuelo. Era otra cosa, era algo No, como... función en el agua, digamos. Bueno, yo estuve con buzos tácticos en Malvinas ahí en Puerto Argentino y me Mirá, estos trajes, vos entrabas con zapato y todo, no podías entrar. Sí, no, porque los trajes que decís vos son de neopreno. Claro, vos entrabas con zapato y todo y tenía un cierre de goma cruzado desde acá hasta acá, el cuello que se arrocaba porque era una goma que te apretaba y lo cubría. Teníamos dos tipos de trajes. Y venía, el traje ya venía con botas. Claro, hay un traje que le llamaban húmedo, que ese sí creo que tenía neopren y aparte de verde y bueno, Claro. aparte de chaleco. Entonces, y ese era el seco.
tiramos la balsa, bueno, y faltaban compañeros, faltaba Barrio, faltaba Lobo. Bueno, de la tripulación nuestra era de los 7 murieron 2 quedaron en el barco. 2 compañeros. Claro. El suboficial Barrio. Que para ese momento la vida y la muerte es exactamente lo mismo. Por eso uno que está medio viejo, que ya tiene familia, está más sensible. No, porque uno entra en esto, ¿no? De la nostalgia, ¿no? Que cualquiera, ¿no? Bueno, aprovechamos a Néstor, que tenía el traje puesto, y dijimos, bueno, tiramos la balsa. Teníamos 3 heridos de la balsa nuestra, 3 quemados como él. Lo teníamos los 3 sentados contra la puerta del hangar, contra la tapa del hangar. Entonces se tira el teniente de corbeta. 24 años tenía Carranza. Salió con el overol de vuelo y en cuero abajo. Y como nosotros dormíamos en el hangar, que no tenía calefacción, o sea, yo tenía calzoncillo largo, camiseta la ballenera, teníamos un overol de Materacé finito, que era un enterito con cierre ese abrojo. Viste que te era cómodo, te lo ponías, pero era calentito, arriba el overol de vuelo, campera de cuero que usábamos nosotros. Claro, y Carranza salió, como tiene los camarotes oficiales, claro, eso tenía calefacción. Y dijo, bueno, yo me tiro a buscar los heridos. Bueno, él sufrió una hipotermia, Carranza, porque nosotros lo primero que hicimos fue, con el muchacho que tenía el traje, que dijimos, bueno, vos comete el agua y ayudá a los heridos a subir, porque nosotros lo tiramos, al contrario de él, nosotros lo tiramos en la parte más alta. Y las olas venían, nos subían la balsa y la bajaban, y la corría por un costado y la traía, y calculen que había 8 metros de la banda al agua, más los picos de las olas, que podía estar a 3 metros como a 10, cuando iba por abajo. Bueno, hicimos el abandono y... no sé, nosotros me acuerdo que había 2 remitos chiquitos, la mitad de esto. Y dijimos, loco, vamos, porque el barco se estaba dando vuelta y ya veíamos el casco del barco y golpeamos. O sea, la balsa golpeaba contra el casco y bueno, uno de cada lado, entramos a darle con los remos y nos alejamos un poquito y bueno, de ahí sentimos cuando el buque se termina de escorar y las explosiones de las calderas, que hay muchos testimonios de que dicen, no, te pareció que nosotros sentimos después que se hunde el barco como unos 5 minutos de las explosiones de la caldera. Calculamos que era de la caldera, porque otro tipo de explosiones no. Y después la odisea, bueno, para esto todo mojado, o sea, por más que estés abrigado, todo mojado, el agua recontra, bueno, 2 grados, 20 grados bajo cero de temperatura, el viento, las olas y el viento que rompieron las 2 ventanas, la ventana era un cierre de goma, y bueno, y a Carranza se nos empezó a poner blanco como la bandera, y empezó a temblar como una hoja. Más los 3 heridos que llevamos, uno estaba más o menos bien, uno estaba, lo teníamos acostado, éramos 23 en la balsa. Eran para 20, pero la balsa al lado nuestro se infló de la mitad. Así que esa balsa dijimos, bueno, la descartamos, está. Y bueno, lo que él nos dijo, que siempre lo hablábamos, pasa es que hay tantas cosas para contar de lo que es el espíritu de buque, que le llamamos espíritu de buque al compañerismo y a la lealtad que hay de un compañero a otro. Yo no sabía que no tenía el de al lado, estamos todos en la misma, todos mojados, cagados de frío, a la deriva, buena de Dios, porque si tenés para charlar con Dios, ese es el lugar, quédense tranquilos, lo dije. Bueno, y agarramos con Carranza y digo, ¿qué hacemos? Estaba el teniente Calisto y dijimos, ¿qué hacemos con Carranza? Hay que hacer algo, porque nosotros decíamos, nosotros nos cruzábamos las piernas, en la balsa no daba para estar cómodos, entonces cruzábamos las piernas y mandé enfrente. Dijimos, bueno, el que siente, nosotros como hicimos algunos cursos de supervivencia, como vos hiciste en la nieve, viste, para ir a... Yo no hice curso. ¿Me hiciste? Me 2 veces y no hice curso en la nieve. Bueno, a este le digo a Nico y a mí tampoco me diga. Bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros sabíamos que no teníamos que congelarnos, y cuando las extremidades se dormían, corríamos peligro de que nos congeláramos. Entonces dijimos, bueno,
Cuando sienten las piernas que no las sienten, nos empezamos a golpear. Es decir, vos colaborás con el de enfrente, vos con el de enfrente. Entonces, che, no siento las piernas. Bueno, entonces era hasta que sentía el tacto. Y bueno, nos servía a nosotros para descongelarnos las manos y le servía al otro para descongelarnos las piernas. Pero así lo hicimos todo. O sea, la energía que se gastaba era en eso nada más, era sobrevivir. Bueno, y a Carranza lo sacamos donde estaba y lo empezamos a pasar de brazo en brazo, así acostado, como si fuera él sentado al lado de él y Carranza así. Y lo íbamos pasando, o sea, un cuerpo encima pesa, aparte. Es alto, un poquito más alto que yo, Carranza. Que yo, 85, 90 kilos pesaré. Era pelado como Ariel. Y lo pasamos así lo tuvimos, así sobrevivió el tipo. No, pero aparte otra cosa, la diferencia que había entre oficiales, o sea, entre jerarquías en la Marina, en aquellos años, era muy marcada. Pasó un teniente de corbeta, parate en firme, saludalo, total, había que saludarlo y el tipo pasaba, bueno. Carranza, después nos enteramos que estuvo internado, que tuvo un problema, de hipotermia, de problemas cardíacos, qué sé yo, y volvió a la escuadrilla a volar. Viene Schaeffer, que ya estábamos trabajando en la escuadrilla, y me dice, che, volvió Carranza, me dice, ¿y dónde está? Y no, me dijeron que está en la casa de oficiales. Y digo, bueno, vamos a verlo, le digo, estamos trabajando nosotros. Entonces fuimos a buscar a Suárez y a Muñoz, que eran los otros dos que habíamos vuelto del crucero, y salimos como para ir a la casa de oficiales. Y en eso viene Carranza, lo trae en un auto. Lo trae el comandante, todo chupameda. O sea, cuando yo volví, eran todos chupameda míos, no se daban problema, me regalaron un pasaje en micro para volver a mi casa. Cuando volví la segunda vez, andando en clase única, entré. Ya está, te corresponde esta. Bueno. Claro, cuando lo vimos Carranza y Carranza nos vio, estamos en la puerta del hangar y nos abrazamos los 5. Y los capitanes que estaban con Carranza, decía, señor, por favor, ¿viste cómo se va a abrazar con los cabos? Claro. Lo mismo pasa con D'Amico, que era un muchacho que iba a ir, que era teniente de fragata. O sea, nos confundimos en un abrazo. ¿Qué sé yo? Era lo que sentimos. Y lo que sentimos. Lo que sentimos. Eso es más o menos lo que es el espíritu de buque y la lealtad del compañero. Después, otros episodios complicados, porque la cosa no terminó solamente que vengan los barcos, porque él no se acuerda porque estaba mal. A mí también me rescató el aviso Brucha, no sé, al compañero que estaba acá, que lo rescató. No, el Piedrabuena me dijo. Piedrabuena. Bueno, el buque era un buque, como dijo él, de 70 metros, que tendrá 40, 50 tripulantes, sí. Además, rescató 300, o sea, nosotros veíamos, hay un hecho que es único y que pasó en nuestra balsa. Nosotros no tenemos chaleco de salvavidas, tenemos chaleco de supervivencia por ser aeronáutico, con un montón de bolsillitos, teníamos joystick, como los equipos son americanos, había joystick tiburones, mantas térmicas, todo lo que nos usa acá, bueno, lo teníamos. Pero era fachero, estaba bueno. A sacarse la foto, está. Pero tenía brújula, tenía destellador de señales, tenía un montón de cosas que sí usamos. Y tenía un equipo de radio. El Sarve. No me acordaba. ¿Cómo se llama? El Sarve. Tenía un equipo de radio, cada uno teníamos nosotros. Cuando escuchamos el avión, porque estaba Muñoz, porque nos turnamos para sostener las puertas por el viento. Y cuando escuchamos el ruido de ola, le damos una atención a la gente para que sostuviéramos el techo, porque la ola nos pasaba por arriba y nos inundaba todo. Bueno, para que entre la menor cantidad de agua posible, porque con el pin nuestro calentábamos el agua que no podíamos sacar de la balsa. Que eso fue experiencia sobre experiencia. La estufa que tenés. Nosotros sabíamos que los manuales de supervivencia decían que había que mantener la higiene. Pero si ustedes supieran lo lindo que es mearse encima, con 20 grados bajo cero, dijimos, vos, la supervivencia, dejala a un costado, muchachos, nada de tirar el pie afuera. Claro, hicimos eso hasta que uno dijo, che, mirá, no pude agarrar la bolsa, porque no tenía tacto en los... O sea, no podía agarrar la bolsa, los dedos congelados. Una experiencia buena,
que aportó no solamente a nosotros, sino a varias balsas. El aviso Burruchaga había puesto una red al costado del barco. Y se acercaba. Lo del equipo de radio quiero contarle. Cuando escuchamos el avión, lo primero que hicimos los aeronáuticos fue manotear. Y entonces, Calisto, que era el más antiguo, dijo: muchachos, tranquilo, vamos a prender un equipo solo. Vos lo prendías el equipo y mandaba el SOS. El SOS es la señal internacional. Entonces, el teniente Calisto prende la radio y el avión, como los tipos como era un avión de comunicación y de rastreo, los tipos sabían de dónde originada la señal por los equipos que tienen arriba. Nosotros veíamos que el avión venía. Cuando sentíamos que los motores estaban cada vez más fuertes, Calisto no aguantó y dijo: avión, aquí balsa. Y del avión dijeron: estaba Leiva, Ramón también. Ramón. Sí. Con Leiva Vistola, el grupo de balsa. Del avión dicen: si me escuchan, dice, pulsen el equipo 2 veces y silencio de radio. O sea, apagar el equipo. Pulsó, hizo el cric cric en la radio y el avión hizo un vuelo hacia arriba nuestra. Aparte nosotros teníamos 2 bengalas por cada chaleco más las 4 bengalas que traía la balsa. Teníamos bengalas así por los costados. ¿Y no sabían que eran los aeronáuticos? Claro, cuando vimos el avión, nosotros sabíamos, no sé cuándo, pero que en algún momento nos iban a rescatar. Aparte, el único que tenía ese equipo de comunicación eran los aeronáuticos. Claro, solamente nosotros. Y bueno, charlando con gente del crucero y con el comandante, dice: es el único caso de balsa que se comunicó con el avión. Y vos fijate, ¿viste este muchacho que canta soprano en el crucero? Bueno, usted, cuando contó la experiencia de lo de Fantino, dijo que venía con 5 paracaidistas y empezó a contar toda la descripción que dio de la balsa, que nosotros veníamos atados con una balsa y esa balsa traía 8 personas. Como estaba mal distribuido el peso, se dio vuelta y de los 8 llegó 1 a la balsa nuestra. Cuando contó esa experiencia, digo: este tipo estuvo en la balsa nuestra. Claro. Y no eran paracaidistas. Acá, como nosotros nos vestíamos con otra ropa. Se confundió. Nosotros nos vestíamos, éramos aeronáuticos, nos vestíamos de otra ropa naval. Si bien éramos navales, pero éramos mejor. Bueno. La pica. Bueno, sí, había pica. Bueno. Vamos al Burruchaga con la red. El buque ponía la red sobre la banda babor del lado. Sí. Ese es el caso nuestro. Y nos tira una soga. Nos iluminan con un reflector y nos dicen con un megáfono: bueno, rompan el techo. Que también teníamos cuchillos, que también lo tengo. Se rompan el techo y se hagan fija la soga, pero no la tensen. ¿Por qué? Porque había muchos metros de diferencia entre pico de ola. Si vos tensás la soga cuando estás arriba, cuando el barco sube y la ola baja, se van todos por la puerta de atrás. Por eso fue esto explicado por el comandante del Perabuena, Sí. que eran rescatar a los sobrevivientes. Sí, difícil. Claro. Entonces, del Burruchaga nos dicen: bueno, si pueden saltar de a 2, los que están bien salten, que después van a subir en usos tácticos a rescatar a los heridos. Entonces nos íbamos parando y cuando la balsa subía a la altura del barco, quedamos agarrados de cubierta. Y yo quedé apoyado, calculen la altura de la sola, quedé apoyado, como no era de alambre, era de hierro, el Burruchaga era de hierro, con mis antebrazos y el de al lado mío quedamos los 2 así. Y nos agarramos la red. Y vinieron 2 marineros, nos metieron adentro, así, y en la otra ola rescataban a 2 más. Así los rescataron del mar. Y bueno, y de ahí bueno, yo quería mi campera de cuero, porque viste, como tengo. Pasame la campera. Nosotros usábamos escudos, viste. No, esto. Nosotros, los escudos de la Armada. Este es el escudo de la escuadrilla, este es el escudo del crucero, de la aviación naval,
Pero esta es la campera del Centro Veterano de Lomas. Y a mí me cagan porque pongo los escudos. Yo no, si yo usaba escudo en la Marina. Y de a poco, muchos fueron poniendo escudos. Y yo quería mi campera, porque era mi campera de cuero, era con piel de nutria. Era una campera que si la perdía, o sea, era la única ocasión para quedarme con la campera, porque yo sabía que me lo iban a pasar a descarga. Y mientras iba dando los datos, nos fueron desvistiendo. Cuando me quise acordar, estaba en bola. Y una frazada que me tiran arriba. Y entonces voy caminando y me dan un calzoncillo largo. Me pongo el calzoncillo y me van sacando los datos. Me dice, bueno, dígame, se llama Carlos, así va. Y bueno, hasta donde fue, donde estaba el bol de chocolate, que una de las sensaciones más lindas de mi vida fue agarrar ese bol de metal de chocolate caliente. Que yo la leche, veo una vaca y lloro, como quien dice. No la tomo, siento beber la leche y hago arcada. Pero ese día fue fabuloso. Porque la verdad, ya no le hacíamos más cagada. Me acuerdo, 3 galletitas express y un bol de chocolate. Y el bol de chocolate. Y la galletita express seguro que era porque estaba. Yo pesaba 64 kilos, pesaba 75, volví con 64. Yo pienso que estaría medio débil, no sé, pero una semillita de la galletita me lastimó el paladar. Y me daba cuenta cuando te das cuenta que te lastima, te raspa el paladar. Digo, bueno, pero ya estábamos arriba del barco. De estar a la balsa, estar arriba de un barco que se movía mucho, era tierra firme. Claro. Entonces digo, bueno, muchachos, por acá, ubíquense donde quieran. Entonces nos fuimos acomodando. Y nosotros fuimos a parar a un lugar que había unas cámaras frigoríficas. Y había unos camarotes de oficiales y estamos tirados así los aeronáuticos. Y había tanta gente, no sé si, bueno, hay muchos muchachos de mi edad, quizás un poco menos, de los 3 chiflados cuando se dan vuelta todos para el mismo lado y se dan vuelta a los 3. Bueno, cuando alguien se movía, tenía que pedir permiso a los demás porque se tenían que mover los demás de la cantidad de gente que había en el barco porque estamos todos tirados en los pasillos. No, era así estaba el barco. Y aparte quiero destacar, lo de la tripulación del aviso. Nos dieron todo, hasta ropa de civil de ellos, para poder darle abrigo a los tripulantes. Claro, porque esos eran 70 y levantaron tanto que... Incluso a nosotros nos sacaron la funda de los colchones de ellos, para que nosotros tengamos un abrigo para salir al puerto. Entonces, hicimos un hueco como si fuera, o sea, un poncho, y con otras fundas de colchones que eran de tela, hicimos protecciones en los pies. Entonces bajamos caminando, pero de chupar el frío que nos chupamos ya, para nosotros, bajar al puerto de Ushuaia caminando, ya no existía el frío. Aunque los dedos arrugados los tuve como 15 días, por el agua. Los tuve arrugado y manchado de amarillo, por viste que también se había roto un marcador. Los chalecos tenían marcadores para ver, marcadores de agua. Son marcadores de agua, y con tanta agua se rompió un marcador y estamos todas las manos manchadas de amarillo. Bueno, esas manchas me quedaron como 15 días. Pero más o menos así. Estas son mis cositas. Desde que casi pierdo una medalla en una ceremonia, porque todos son pines comunes como cualquier pin, casi pierdo una medalla y no la saco más. Porque pierdo esto. Por más que tenga... Acá está todo lo que tiene que ver con la aviación naval, con el crucero Belgrano. Los tripulantes del crucero tenemos esta medalla y esto de la Armada Argentina. El escudito de la escuadrilla. Esto nos dieron a nosotros cuando estábamos en servicio, el escudo del crucero Belgrano. Y esta cruz de plata la tenía puesta en Malvinas. Y bueno, gracias a Dios yo no tuve la desgracia que tuvo él, desgracia, suerte, qué sé yo. Él estuvo lastimado, estuvo quemado. Pero si ustedes se acercan, la cruz tiene una marca en el centro.
esa cruz era nueva, porque yo me la había comprado en el verano del 82, porque se usaban cosas de plata, la platería se usaba. Y yo quiero comprar una cruz así, y justo vino el quilombo de Malvinas y la tenía puesta. Cuando llego a mi casa me di cuenta que la cruz tenía una marca. Eso lo vi. Seguramente habrá sido un golpe en contrario, pero yo nunca supe si fue una señal o fue un accidente, doble más. Dije, no la uso nunca más, la tenía guardada en un cofrecito de madera y bueno, y me fui haciendo, que esto lo tengo en casa a la venta. Y después no sé, qué sé yo.